Canal Llanos presenta una amarga experiencia entre el placer de la miel. A medida que transcurre el tiempo, crece la población humana en nuestro planeta. Justo por ello existe la necesidad de buscar alternativas para una mayor producción de alimentos, todo en mira de la seguridad alimentaria. Cuando se extiende la agricultura, viene con ello los enemigos naturales de los cultivos, es decir, las plagas. Y el ser humano ha tratado por todos los medios posibles de proteger sus bienes. Ha creado productos en los laboratorios para bajar las poblaciones de estos comensales. Y como una alternativa más segura para el medio ambiente y la salud humana, fueron desarrollados e introducidos en el mercado unos productos que son una familia de insecticidas relativamente modernos. Estos insecticidas fueron desarrollados en la década de los 90, tratando de bajar el uso de otros productos antecesores que tenían un alto grado de toxicidad tanto para los animales como para el hombre y todo lo que lo rodea. Todo parecía cumplirse con las expectativas para lo cual fueron desarrollados estos nuevos productos y empezaron a tener una gran demanda a nivel mundial. Rápidamente se hicieron muy populares en las áreas de agricultura industrial. Especialmente en los cultivos de maíz, colza, algodón y girasol. Pero poco a poco, tras la introducción de estos productos en el comercio, empezaron a suceder extraños cambios en el comportamiento de las abejas. Como alteraciones en el olfato, pérdida de la memoria, la locomoción y la inhibición de la alimentación. Pero este cambio era gradual y a largo plazo. Y no daba una luz a los apicultores para descifrar cuál era la raíz principal del problema que estaban afrontando sus abejas. Al principio toda esta crisis era manejada con simples sospechas por parte de los apicultores, especialmente los que tenían sus colmenas aledañas a las áreas cultivadas y que veían cómo sus abejas se iban reduciendo gradualmente. Con el propósito de favorecer sus colmenas, los apicultores se dedicaron a la tarea de hacer sus propias investigaciones. Querían averiguar cuál era la causa real de ese problema. Todo comenzó un día normal, hacía buen tiempo, una temperatura ideal, pero desafortunadamente una muerte masiva de abejas les hizo tomar decisiones inmediatas. Sacaron muestras de miel, polen y enviaron a laboratorios posteriormente. También indagaron sobre qué tipos de insecticidas utilizaban los agricultores de la región. Fue en este preciso momento cuando empezaron a obtener pistas muy interesantes, y poco a poco fueron encontrando que la principal causa del comportamiento y la muerte de sus abejas era un insecticida a base de neonicotinoides. Esto desencadenó una fuerte reacción entre varios sectores. Los científicos que lo producían
los agricultores que lo utilizaban y los apicultores que eran los afectados. Todos tenían sus argumentos para defender sus propios intereses. Los agricultores aducían que estos productos las mataban, pero con aspersiones directas sobre los insectos, pero que esas no eran sus prácticas. Solo querían seguir utilizando el producto basados en los buenos resultados en las cosechas anteriores. Los científicos de los laboratorios que lo producían ocultaban todo lo que sabían sobre el producto y pretendían detener el debate para seguir con la venta. Después de mucho estudio, investigaciones y por presión por parte de los ecologistas, le hallaron la razón a los apicultores. Cuando en laboratorios independientes encontraron elevadas concentraciones de neonicotinoides en la miel y el polen de las colmenas adyacentes a las zonas cultivadas. Aquí quedó demostrado que estos productos eran eficaces con los insectos y como tal representaban un riesgo potencial para las abejas y muchos polinizadores, debido a que los neonicotinoides bloquean una ruta neural específica que es más abundante en los insectos que en los mamíferos de sangre caliente. Lo que hacen los neonicotinoides es interactuar con los receptores de la acetilcolina y pegarse a ellos, pero las enzimas no las pueden degradar, por lo tanto les bloquea la sinnosis. Estos productos se acoplan a las células nerviosas de forma permanente, sobreestimulándolas y destruyéndolas. En general, los insectos contaminados con este tipo de insecticidas sufren temblores y espasmos incontrolables, además parálisis, tras lo cual mueren. Investigadores de la Universidad de Neuchâtel en Suiza publicaron en sus revistas unos datos no muy tranquilizadores, donde analizaron el contenido de neonicotinoides en la miel y lo que encontraron es que el 75% de 198 muestras realizadas contenían al menos uno de los 5 neonicotinoides que son los más empleados por los agricultores. Además los encontraban en concentraciones que afectaban a estos animales, no necesariamente para matarlos inmediatamente, sino simplemente para que influyera sobre sus posibilidades de supervivencia. Y para entender esto debemos empezar primero por saber qué son los neonicotinoides. Y la respuesta es: son sustancias que se parecen a la nicotina, o son familia de ella. Afortunadamente el cuerpo humano puede metabolizar rápidamente la nicotina, que de no ser así, sería demasiado tóxica para el hombre. Nos impediría la transmisión nerviosa, porque estas sustancias actuarían sobre los receptores que forman la sinapsis que tenemos en el sistema nervioso. No solo actuarían sobre las conexiones neuromusculares, es decir, aquellas que permiten que el sistema nervioso controle los movimientos musculares, sino también el sistema nervioso parasimpático o autónomo, que es el que controla las acciones involuntarias, como el corazón, la respiración. Cuando estas moléculas llegan al cuerpo de las abejas, este no las puede eliminar y van creando acumulación, deteriorándole los neurotransmisores del sistema nervioso, lo que las hará torpes en el vuelo, desorientadas, y si sobrepasan el umbral de toxicidad, que puede ser por aplicación directa o exposición crónica, quedarán completamente inmóviles hasta llegar a morir, ya que los receptores de la acetilcolina de los insectos son lo suficientemente distintos comparada con la de los vertebrados, y estos no son capaces de metabolizar estas sustancias como lo hacen otros organismos de la naturaleza. No es necesario el contacto directo para que las abejas queden afectadas por estos productos, porque los neonicotinoides como primera medida son sistémicos, tienen un efecto residual muy prolongado, son de alta solubilidad en el agua y pueden permanecer en el suelo por bastante tiempo, luego ser absorbidos por las plantas, donde estarán en los tallos, follaje, flores y por supuesto en el néctar y el polen. De ahí llegar a los insectos y las colmenas.
Al ser muy solubles, resulta fácil que la irrigación o las lluvias los depositen en lagos, ríos o quizás en fuentes de agua potable que se encuentren alrededor de los cultivos. Cuando se aplica como método para el tratamiento de semillas que serán sembradas, en el menor de los casos, las plántulas absorberán cerca de un 5% del plaguicida y el otro 95% permanecerá en el suelo, contaminando cuerpos de agua, generalmente con niveles muy altos para los insectos acuáticos. Además los absorbe la vegetación silvestre del entorno, provocando desórdenes, desequilibrios perjudiciales para la biodiversidad de los ecosistemas. Las abejas juegan un papel muy importante en la producción agrícola, pero desafortunadamente están pasando por los momentos más difíciles, que si le sumamos numerosas amenazas que se ciernen sobre ellas, como la destrucción de sus hábitats, el cambio climático, ácaros, parásitos, enfermedades y otros pesticidas, podemos deducir que están en un punto crítico. La Apis mellifera son una especie de insectos muy extendida por todo el planeta y con una gran importancia económica, porque gracias a ellas tenemos productos como la miel, el polen, la jalea real, el propóleo, ceras. Además actúan en la florística, gracias a la polinización que realizan. Actualmente hay una gran cantidad de pesticidas en el mercado y muchos de ellos no se les conocen las consecuencias que puedan tener con el medio a largo plazo. Más de un 70% de los cultivos de productos alimentarios son polinizados por las abejas, y para producir 1 kilogramo de miel deben visitar alrededor de 10 millones de flores. Una sola abeja vuela en toda su vida un promedio de unos 800 kilómetros, y esta sola producirá media cucharadita de miel para su colmena. Sin las abejas colapsarían nuestros ecosistemas, y la polinización manual sería realmente muy costosa. Esta es la razón por la cual los neonicotinoides han levantado una gran polémica mundial y provocado la concientización de muchas personas que han limitado o simplemente no han aceptado el consumo de productos agrícolas que hayan sido tratados con estos insecticidas. Esto se refleja en grandes supermercados en la Unión Europea. Por otro lado, las autoridades de varios países basados en el análisis de estudios han reglamentado el uso de estas sustancias, algunas con la prohibición por varios meses y solo permitiendo la utilización de estos únicamente en espacios cerrados como invernaderos. Esto obliga a la comunidad científica a hacer estudios más profundos sobre los insecticidas que se están usando actualmente y buscar nuevas alternativas para ir sustituyendo estos productos por otros que reduzcan los problemas, de manera que el beneficio sea al máximo y los perjuicios sean mínimos. Tenemos bien claro que es muy importante proteger la producción agrícola, pero también debemos tener en cuenta que es muy importante proteger las abejas y otros insectos como polinizadores y bioreguladores, y que todos estos organismos juegan un papel muy importante en los agrocultivos, así como en los ecosistemas. La idea no es exterminar todo, sino hacer un uso racional de los agroinsumos, mantener un equilibrio en la biodiversidad y no alterar las cadenas tróficas. Este video fue una producción de Freddy Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, para Canal Llanos, Freddy G.